Vale, al lío. Bienvenidos, bienvenidas un día más a Pensando en Grande. Hoy el primer capítulo en el coche tratando de aprovechar el tiempo al máximo, que tenemos una semanita durita. El que quiera verlo, que lo vea en YouTube, que es semana de grabación en YouTube. Vamos hoy con un capítulo un poquito diferente, porque vamos a contar, y al que no haya visto le recomendamos que lo haga, cómo fue posible y ha sido posible el documental que hemos grabado sobre el GRAIN, que son los grupos de rescate especial e intervención en montaña de la Guardia Civil, que son básicamente lo que comúnmente se llaman los ángeles de la montaña, con los que tuvimos la oportunidad en el mes de mayo de grabar un entrenamiento, no solo de grabarlo, sino de vivirlo desde dentro, tan de dentro que nos rescataron a nosotros. Así que hoy tengo chuleta por aquí, vamos a contar cómo se consigue hacer este tipo de cosas que incluso la propia Guardia Civil nos ha dicho que somos unos privilegiados, vamos a decirlo entre comillas porque no nos lo ha regalado nadie y ahora hablaremos sobre ello, pero bueno, vamos en este episodio a contar cómo surgió, cómo fueron esos días, cuánto cuesta hacer un episodio de este tipo, quién nos lo ha sponsorizado, cuánto hemos ganado. Bueno, muchos detalles de esos 3 días vividos desde dentro, el día de antes, los meses de antes. Bueno, y lo de después. Y lo de después. Las horas de edición que tiene esto, el esfuerzo que hay detrás. Y bueno, más allá de todo esto es un poco contar una experiencia de este tipo que muy poca gente tiene oportunidad de vivir, más como civiles, y que nosotros hemos tenido oportunidad de vivir, y además os contaremos qué viene después, qué proyectos hay en mente y bueno, detalles, muchos detalles, así que no me enrollo más, vamos al lío y el cómo surgió te lo dejo a ti porque lo conoces mucho mejor, así que vamos a dar un poquito de contexto de cuándo empieza todo esto, porque ya he dicho que lo grabamos en mayo de este año, en mayo de 2025, el documental lo hemos estrenado ahora entenderéis el por qué tan tarde o hemos tardado tanto, pero bueno, antes de mayo, ¿cuándo empieza todo esto? A ver, empezar ahora según según lo ibas comentando, podríamos decir que se remonta hace 3 años y pico esto, que empieza a tener mucha relación personal principalmente y profesional con la Guardia Civil por tema de drones, con la Guardia Civil de Teruel. Se ha ido extendiendo a lo largo del tiempo con más unidades de la Guardia Civil, pero sí, especialmente con Teruel, lo que he comentado, con todo el tema de drones, de aplicación de los drones, etc. Entonces, esto nace, la relación hace bastante tiempo, se va reforzando la relación profesional, obviamente, y la personal más todavía, y surge con el teniente Andrés una conversación de, oye, estamos con el podcast. De hecho, el teniente Andrés es uno de los primeros que entrevistamos en el podcast de Pensando en Grande, en el proyecto. Y hablando de narcotráfico, quien quiera escucharlo, que lo escuche, muy guay. Es un episodio donde hablamos con él y nos cuenta la lucha con el narcotráfico y un poco su historia dentro de la web. Eso es. Entonces, bueno, en una de las millones de conversaciones que tengo con ellos a lo largo de las semanas, pues le comenté y dijimos, oye, ya habíamos hecho el proyecto del Ala 12, que por cierto, igual, si no habéis visto ese proyecto, ese documental que grabamos con los pilotos de combate de los F-18, pues lo tenéis también en el canal de YouTube y lo podéis ver, un vídeo que también se vio y gustó muchísimo. Pues comentándolo de, oye, hemos hecho esto, vamos a intentar hacer algo con la Guardia Civil, a ver dentro de la Guardia Civil algo un poco más hermético y tal, pues veamos qué posibilidades hay o qué unidades estaría guay. Para entonces, con todo esto de los drones, estamos hablando, por poner un poco de fechas, yo qué sé, febrero, marzo, algo así de 2025, con
proyectos con los drones, con el Grain, que parte, si no lo has visto lo verás en el documental, ha salido público en el documental, de cómo usar los drones para digitalizar, para sacar los modelos 3D de las paredes en la que los Grain suelen ir a rescatar a escaladores que se quedan por ahí pillados y demás. Entonces, entre medias de todo esto, venga a ver si hacemos algo con la Guardia Civil, a ver qué unidades tal, pues, ostras, pues los Grain podría estar guay hacer el proyecto con ellos. Y a raíz de ahí fue el teniente el que dijo, oye, pues no dentro de mucho es que si esto lo estamos hablando primeros de marzo, es a finales de mayo, hacen el plan de instrucción y además está dividido en dos, en el estival y en el invernal. Dice, entonces ahí se podría hacer algo. Y dije, vale, pues, ostras, pues puede estar guay, vamos a ver cómo organizar esto, qué es lo que se va a hacer, qué planteamiento hay. Claro, todo está totalmente verde, era pues una idea que he de reconocer que de primera fui como un poco reticente porque decir, a ver, ahora como ha introducido Juanpa, tendremos que hablar de números, de cómo gestionamos nuestros tiempos personales para esto y tal, y de primera dije, a ver, no sé si va a haber mucha acción o no va a haber mucha acción. Hacer esto en un entrenamiento, que no es lo mismo que ir a rescatar a una persona, no sé. Pero sí que me dijo, confía porque tiene sentido, llegar a estas unidades en el trabajo del día a día de un rescate es imposible, o sea, no estás preparado físicamente lo primero para aguantar ese ritmo y es totalmente inaccesible intentar hacer eso, y más con el tipo de enfoque que queríamos, o sea, que veis la marca que tenemos personal para hacer esto, confía y tiremos con ello para adelante. Y bueno, pues vale, venga, pues tiramos para adelante. Pasan las semanas, oye, ¿tenemos algún plan ya establecido de, vale, o sea, la fecha ya la sabíamos, que estaba dividido el grupo como en dos, había como 2 semanas, separada por una entre medias, ahí ya un poco calendario y tal, nos compartieron las actividades de esa semana del plan de instrucción, pero claro, o sea, pensad que las actividades es una tabla en la que pone el nombrecito, grupo 1, grupo 2, grupo 3, o sea, dentro de toda la gente que hacía la formación se dividía en varios grupos y vale, sí, el nombrecito, el día y ya, pero ni localización ni nada. Entonces con eso le dije al teniente, ostras, esto hay que empezar a dar un poco de, o sea, esto hay que empezar a dar forma, porque a nivel logístico hay que hacer algo. Entonces, me pasa el teléfono del capitán Mora, otro tío espectacular. Igual lo tenéis en el documental obviamente y lo tenéis en un podcast que cuando publicamos ya lo habréis visto, podréis escucharle y encontrar su experiencia. Entonces con el capitán Mora, que esto es muy gracioso y también lo contamos en ese podcast que acabo de mencionar, bueno, empiezo a tener una breve conversación por WhatsApp, le contamos la historia. Bueno, previo a esto, perdón que esto sí que me lo he saltado, claro, esto no es, venga, lo hablamos, venga, va, pues con el Grain y hacemos, y va, pues claro, es una idea feliz y a funcionar. Esto, para que te lo autoricen, tiene que llevarlo, digamos, comunicación de la Guardia Civil, te tiene que dar autorización para hacer esto y le tienes que contar muy bien qué es lo que quieres hacer, porque es totalmente de entender una institución como la Guardia Civil, con el prestigio que tiene, la historia que tiene y lo grande que es, pues ahí que vayan, es verdad. O sea, obviamente somos unos cualquiera en cuanto a audiencia y a todo eso, pero sí que favoreció un poco el que no éramos unos cualquiera, ya se nos conocía por todo lo que he contado de llevar trabajando tantísimo tiempo con la Guardia Civil. Bueno, pero gracias al documental también de la 12. Gracias al documental de la 12, de poder tener, digamos, esa carta de presentación y todo esto que estamos contando, pues se envía como una carta formal en la que se explica qué se quiere hacer, gracias a la OPC, digamos, para que nos entendamos, a la comunicación, a la ORIS, a la comunicación de la Guardia Civil desde Teruel, empujan, nos ayudan a que Madrid dé el ok, y cuando tenemos el ok es cuando volvemos, que esto era un paréntesis, hablamos con el capitán Mora por WhatsApp hasta que consigo y entenderéis por qué me estoy riendo, consigo mantener una conversación con él por teléfono. Quien quiera entender por qué te ríes, que se escuche el podcast y se vea el documental porque va a entender. Lo va a entender perfectamente, consigo hablar con él, y entonces estoy hablando con él durante media hora, bueno,
presentándonos un poco, o sea, bueno, pues que no fuera todo tan frío. Creo que seguramente el que lo vea, esto hay que remarcarlo, hay gente con la que, especialmente tú, yo no conocía a nadie, especialmente tú tenías mucho trato, Sí. y hay quizá más risas y más chorradas y tal, pero hay mucha otra gente, entre otras cosas el Capitán Mora, que no nos conocía de absolutamente nada. De nada. De nada. O sea, quiero decir, cuando se nos ve ahí dentro, estando con ellos súper a gusto, y ahora más tarde entramos en cómo fueron esos días, pero cuando se nos ve ahí tan de risa, a parte gusto, de ellos y sí, como si fuéramos casi uno más, participando en todas sus actividades, esto, o sea, es decir, partimos de cero. Claro, bueno, o sea, pasamos esta de 0 a conversación 100 lo y que muy lo bonito, hace un Tesla. Sí. Sí. Entonces, bueno, que se tiene esa conversación, hablo media hora con él, intentar organizar, él todavía, o sea, luego lo entendimos, es un tío que, aparte que es una máquina, no tiene tiempo y es lo más normal, es el jefe del Grave, de la zona noreste de España, entonces todavía no tiene organizado, no sabe todavía localización, o sea, sabe qué se va a hacer en un plan de instrucción, pero no sabe exactamente dónde, cómo y el cuándo sí por fecha, pero ya está. Entonces dije, bueno, pues a ver, vamos con calma, ya hemos hablado esta primera media hora y ha costado un par de días en empezar a hablar. Estamos hablando de, por igual, ir poniendo fechas, 20 muchos de marzo se envía la carta esta para que nos autoricen. 26 de abril consigo el teléfono del capitán. 28 de abril creo que es cuando tengo la primera conversación con él. O más tarde, sí, la primera conversación por WhatsApp o algo así, pero no la primera telefónica. Estamos hablando de cuando consigo empezar a hablar con él por teléfono, quedan 15 días para tener un plan de instrucción de una semana en el que íbamos a grabar algo y no sabíamos el qué. A todo esto, inciso, ambos dos tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestras familias. Sí. Tú vives en España, pero yo no vivo en España, vivo en Holanda, y todo esto supone que tenemos, o sea, además de organizarlo, que no es fácil, de organizar los medios, y ahora hablamos de todo ello, no podemos ir solos, necesitamos gente que nos dé apoyo, supone que también tenemos que cogernos vacaciones, organizar nuestras familias para poder estar una semana fuera y luego coger vuelos, en mi caso yo coger vuelos. Entonces o sea, quiero decir, hay que contextualizar, esto no es, venga, que nos vamos al hotel, coge el coche que nos vamos, mañana. Y que involucramos a terceros, que hay que asegurarles que de verdad vamos los días que vamos y lo que vamos a hacer, porque claro, o sea, está muy guay, pero hay que solidificar las cosas antes de que llegue el día. Creo que vamos a hacer otro inciso. Creo que después de este, vamos a grabar otro podcast de qué debería estar pasando ahora, Buah. que no ha pasado y que esta semana que estamos grabando esto y que estamos aprovechando en el coche, creo que lo vamos a hacer. Sí. Haremos otro episodio y contaremos, porque de hecho vamos de camino a grabar algo que creo que también es bastante único, porque vamos, y lo haré aquí para que la gente nos escuche en el siguiente, vamos a grabar con un youtuber muy top de España, muy top, ahora mismo. Pero esta semana era otra cosa, que llegará y que ya contaremos un episodio aparte, para que la gente también entienda qué hay detrás de un proyecto de este tipo y qué es esto que hablaban en los comentarios del documental del youtuber dejando que no sé qué. Bueno, o sea, que me llamen youtuber me parece un poco de coña, pero que la gente entienda lo que hay detrás de un simple vídeo. Lo contaremos aparte. Volvamos al Gremia como fue capaz. Estamos hablando de involucrar a terceras personas, por eso he interrumpido, porque ahora entenderéis, o ya entenderéis en el próximo episodio por qué hablo de tenemos que contar qué hubiera pasado esta semana. Tenemos que involucrar a terceras personas. Sigamos. Nada, pues eso, se mantiene la conversación con el capitán, iluso de pensar, bueno, en 15 días, a media hora por día, pues echar cálculos, nos da bastante tiempo para organizar esto, pero la vida no es así. Esta persona, o sea, bastante es, y ahora conociendo lo que hay detrás, bastante es que habló lo que habló con nosotros para poder organizarlo, pues no tenía más tiempo. Entonces se iba acercando el día y no conocíamos ni las ubicaciones. Claro, o sea, no conocer las ubicaciones supone que no sabes a nivel logístico cuánto tiempo te va a llevar ir de un sitio a otro para poder grabar. O sea, que no es moco de pavo el
el organizar esas cosas que no es parte de la grabación, es todo lo que hay alrededor de poder llegar a grabar. Entonces, bueno, conseguimos medio organizarlo de aquella manera, seguimos sin saber ubicaciones hasta, si esto lo grabamos la semana del 20 y tantos de mayo, pues digamos un X, 22, pues el 22 por la mañana aún había muchas cosas que no sabíamos, porque entre otras cosas también se solicitó otra cosa, que era muy chunga, y era que dos tíos de la calle se montaran en el helicóptero del servicio aéreo, de la unidad de helicópteros de la Guardia Civil, en este caso de la parte de Huesca, en el helicóptero. Queríamos hacer entrevistas con los pilotos, no sabíamos cuándo venían, cómo venían. Eso, lo primero que sí venían, pero cómo venían, si iban a tomar en tierra en algún sitio y vamos a tener tiempo con ellos, si no, si van a salir con alguna emergencia. Todo esto también lo veréis en los capítulos, o ya están por ahí publicados, o sea que podéis buscarlo, de lo que supone tener acceso a este helicóptero o no tenerlo. Es totalmente una incógnita minuto a minuto. Entonces, bueno, se consigue esa autorización también, pero estamos hablando de que esa misma mañana todavía no sabemos nada, estamos intentando organizar cómo conseguir grabar los audios de las comunicaciones de dentro. Todo esto lo estábamos hablando ya en el coche, o sea, parte en el trabajo, porque ese día terminábamos de trabajar y ya cogíamos el coche, parte en el descanso en el trabajo, que hice una llamada, y parte en el propio coche yendo ya hacia Teruel. Y parte, bueno, y parte allí. No, parte el día de antes de que llegara el helicóptero, e incluso el día que llega el helicóptero cambian los planes. Sí. En ese momento, en el momento de aterrizar el helicóptero. Ya. O sea, no creo que eso es una cosa que no sé si se ve en el... Bueno, se nos ve la cara de cansancio, se nos ve correr en algunos momentos. Ahora entramos a más detalle, pero o sea, creo que... Y el objetivo también de este podcast es intentar transmitir el hecho de una cosa que quede bastante elaborada, y luego daremos nuestra opinión de qué creemos de cómo ha quedado. Requiere un esfuerzo mental y organizativo y de coordinación y logístico que no se ve, que es imposible. O sea, creo que daría para hacer 3 documentales detrás de las cámaras. O sea, es que una cosa quede bien hecha. Creo que cuando una persona ve una película puede entender, ¿no? Y ve el detrás de las cámaras, el director, no sé qué tal, y la cantidad de gente que hay detrás, para nosotros poder llegar a un mínimo de calidad son millones de horas. O sea, son unos cientos de horas, literalmente, de organización, de hablar, de discusiones, de intentar pensar. Entonces complica mucho más cuando, estando incluso grabando el documental, no se sabe lo que va a pasar. O sea, no sabíamos ni siquiera a quién íbamos a entrevistar, si íbamos a poder entrevistar, absolutamente nada. Entonces, si quieres, que nos estamos metiendo ya en esa parte, sí, antes de entrar en cómo fue el día a día, vamos a dar números. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a dar un número y vamos a terminar de concretar después de contar cómo fue todo. Vale. Solo para que la gente, o para que os hagáis una idea, en material, cámaras, focos, micrófonos, tal, llevábamos unos 38.000 euros. Este no es el coste del documental, esto no es lo que ha costado hacerlo. Luego daremos el número y desglosaremos cuánto cuesta hacer un documental de estos. Haremos al final. Creo, o sea, y contaremos un poco eso, quién lo ha pagado, cómo se paga, cuánto se gana después, etcétera, etcétera, que era lo que decía en la introducción. Entonces vamos al día a día. Antes de salir, quien haya visto el documental de la 12 habrá visto una persona, que es Iván, que hablamos de él, que es un cámara, es el cámara que llevamos para grabar en la 12, que es el que hace posible que nosotros salgamos detrás de cámara, pudiendo entrevistar y conseguir, bueno, pues hacer el documental como lo hicimos, o sea, que los dos podamos participar. Veréis otros vídeos donde no, muchas veces solo aparezco yo, porque el que está detrás de las cámaras es Samu, porque no se puede otra cosa. Entonces, antes de salir, Iván se iba a venir con nosotros. Y a última hora, Iván no se pudo venir con nosotros.
Entonces tuvimos que llamar a Félix, con quien estaremos eternamente agradecidos, para que se viniera. Y aquí mención especial a él, Félix se vino de gratis. Félix lo único que hizo fue Cargar que la le dimos mochila. una cama, y luego hablaremos de los costes, le dimos una cama, o la Guardia Civil nos dio una cama para él, y le dimos de comer. O sea, si se puedo llamar comida, porque yo uno de los días no comí. Pero fue lo único que pidió. Todo lo demás lo hizo completamente de gratis. Esto es un coste, que luego hablaremos de ello, que no tuvimos y que creo que es más que de agradecer. Entonces, empezamos con el día de... Bueno, ir para allá, lo podéis ver, es el capítulo del día 0, porque es antes de empezar el entrenamiento. Básicamente yo vuelo de Holanda y nos vamos, o sea, no hay más. No hay mucho más que contar. Vamos a la comandancia de Teruel para poder dormir allí. Eternamente agradecidos de que nos hicieron un hueco en la comandancia. A la residencia de oficiales de la comandancia de Teruel. Hablaremos también del papel que han cumplido especialmente en el grupo Pegaso de la comandancia, junto con Cristina de comunicación y mucha otra gente que seguramente nos dejaremos, que no es que no sean importantes, pero bueno, una mención especial a ellos. Bueno, volvemos, que hemos tenido problemas técnicos. Una de las baterías se nos ha calentado, de la GoPro. No sé muy bien por dónde iba. Bueno, básicamente nos dejan dormir en la comandancia y empieza, creo que estaba ahí, empieza la organización del día siguiente, donde empieza bueno, lo veréis, el primer día de entrenamiento. Una de las cosas que tienen es bueno, refrescan un poco los primeros auxilios, tienen una formación de refresco, porque no es la primera formación que hacen muchas y van refrescando, bueno, pues de primeros auxilios en la montaña, porque aunque siempre van con el 061, que eso también se ve, siempre hay un personal del 061, que es un médico o enfermero del 061, siempre va con ellos tienen que ser capaces, pues, de hacer unos primeros auxilios. Llevan a una persona que está herida y puede tener, pues, una parada cardíaca, un corte, cualquier cosa. Entonces, bueno, esa es la primera formación y, bueno, ¿es enfermero? ¿Quién lo estaba dando? Es enfermero, ¿no? Sargento Eloy. El sargento Eloy, que jefe del GREM de Voltaña. De Voltaña, que es quien da esa formación, tiene preparado el salón de actos de la comandancia de Teruel, con todas sus sillitas bien puestas, para dar esa formación a la mañana siguiente. Claro, perdón que inciso a esto, o sea, nosotros no llegamos, el plan de instrucciones del lunes a un sábado, nosotros no llegamos el lunes y los acompañamos, llegamos ya el miércoles y hacemos miércoles, jueves, bueno, llegamos el martes por la noche, pero que grabamos con ellos miércoles, jueves y viernes, es decir, pues está diciendo Juanpa que el salón de actos ya está preparado, porque claro, o sea, ya llevan 2 días de formación y como son grupos, es como una gincana, son grupos que van rotando, pues este hombre ya tenía todo preparado, pero continúa. De hecho, el inciso. Sí, pero este hombre tenía todo preparado. Nos dicen que quizá la mañana siguiente podemos entrevistarle a él, pero que empiezan a las 8:30, que va a querer empezar a las 8:30, que él suele llegar a las 8, que preparemos todo en el salón de actos para poderle entrevistar. Bueno, aquella noche nos acostamos, cenamos, nos fuimos a preparar el salón de actos, movimos absolutamente todas las sillas, absolutamente todo, preparamos todo, se verá, hay alguna imagen en el documental donde se ve, movemos absolutamente todo, ponemos el cartel que hay detrás durante la entrevista y empezamos el día 1, nos presentamos a las, no sé, 7:30 de la mañana allí, llega el señor Eloy y se encuentra con un destrozo enorme de todo lo que él tenía montado y no solo eso, sino que además se le dice, oye, que te vamos a entrevistar. Y son las 8:15, yo a las 8:30 empiezo, no me toquéis las narices, básicamente. O sea, bueno, conclusión, extremadamente majo también, porque podía haber dicho, vayan recogedme esta mierda a tomar por saco, déjenme a mí ustedes en paz y dedíquese a otra cosa, que yo quiero dar mi formación y dejadme en paz. Bueno, pues hoy se sentó y tuvimos un podcast muy cortito, pero muy intenso, donde nos cuenta muchas cosas. Es un tío que tiene más de 20 años de experiencia en rescates en montaña, como enfermero de rescates en montaña,
Y lo tenéis también. Como enfermero y como Grain, no solo enfermero y como Grain, o sea, claro, no claro. 061, No es 062. es un enfermero dentro del Grain, claro. Bueno, entrevistamos a él y... Lo de a las 8:30 ni de coña. No teníamos O sea, las 8:30, no acabamos. todos los Grain esperando en la puerta que nosotros termináramos. Bueno, un poco caos. Ya veréis que constantemente es caos. O sea, yo no sé ni cómo ha salido porque era un caos, o sea, era un no saber, era una desorganización total dentro de nuestras posibilidades. O sea, no es que O pudiéramos sea, no es hacer que más. ellos, ojo, no es que Ni ellos ellos. estuvieran desorganizados ni nada de eso. O sea, lo de desorganización no es de sus movidas, eran de nuestras movidas. Bueno, porque ellos estaban era organizados. Sí, y era una desorganización de falta de información que no era fácil de obtener rápidamente ni de que nosotros nos hubiéramos organizado. O sea, hicimos lo que se pudo dentro de lo que se pudo. Conclusión, se graba este podcast, que lo tenéis en YouTube, lo podéis escuchar. Bueno, lo pondremos también en Spotify. A quien lo quiera solo escuchar, se puede solo escuchar. Siguiente actividad que hacemos. De ahí nos tenemos que ir al pozo. De ahí nos tenemos que ir. Bueno, a un pueblo que no recuerdo ahora mismo el nombre. No recuerdo los nombres, pero básicamente el resto de actividades que quedan en el día son dos. Una, están haciendo una cosa que es muy guay de ver, que es cómo se haría un rescate en un pozo, en el caso de que una persona caiga en un pozo, y los medios que utilizan. No vamos a dar demasiado detalle, pues si no, No, esto va a ser porque eterno. sí, y que lo Que tienen lo para vean, verlo, o sea, que que vayan lo a vean, verlo. que está muy guay verlo. De hecho, perdón, inciso otra vez, o sea, esto no es lineal, es que a la vez que se está haciendo el Eso iba a podcast... explicar. Vale, vale. Eso iba a explicar. Que teníamos que ver esa actividad, pero a 200 kilómetros, literalmente 200 kilómetros, y no por autovía, gran parte, una parte sí, otra parte no, a 200 kilómetros está ocurriendo otra actividad, que también la veréis en el día 1, que es que se están descolgando, están haciendo entrenamiento en una pared vertical de no sé cuántos metros tiene eso, de caída. Ciento y algo. Y tiene, pico sí. metros de caída. Donde pues están haciendo el salvamento de una persona que se ha quedado en Igual, una esto pared lo y explica demás. perfecto Abraham, Abraham. lo Sí. explica genial de en qué consiste eso en concreto, o sea, lo Exacto, podéis qué es ver esta en detalle. actividad y demás. Pero bueno, para que la gente lo entienda, que ahí muy bonito, se ve el pozo y luego se ve la pared y son dos actividades del día, no estaban pegados, ni muchísimo menos. Hay 200 kilómetros en coche de ida y de vuelta. Bueno, está Teruel, una cosa era ir como hacia el de norte y otra Teruel hacia el hacia sur. Zaragoza era el pozo y luego había que volver del pozo cruzando Teruel tirando a Castellón para llegar al otro lado. O sea, sí. digamos que hicimos como un penduleo, para allá y para allá. Nos tuvimos que partir, de hecho también sale, nos tenemos que partir, yo me quedo con Félix en un sitio, tú te vas con la Guardia Civil en otro. Bueno, nos íbamos a partir. Salimos Salimos a juntos. partir, salimos juntos y luego nos juntamos. Sí, No podemos dar más detalles. sí. Ya está ahí No podemos dar. y llegamos. Hasta ahí podemos ir. Nos volvemos a juntar. Llegamos bastante juntos. Para poder grabar esa parte. Llegamos extremadamente justos, hay muchas tomas de dron, que es lo que lo hace aún más espectacular. A todo esto, claro, el dron lo está grabando él, con lo cual hay parte de los recursos que los está grabando él, pero llegamos al límite, o sea, están casi terminando la actividad. De hecho intentamos llegar nosotros al pie de la pared vertical, que estaba a 20 minutos, y cuando llegamos ya los últimos se habían ido, con lo cual no se pudo grabar nada. Y de hecho, para los frikis de los ¿La drones, grababa? en esa, Ah, no, de los drones, en esa zona, al estar, digamos, como encajonado, son unos cortados en la verticales. montaña y el río abajo, el GPS, olvídate a ratos, hacía viento y encima teníamos una línea de media tensión, o sea, unos cables de electricidad, por no ponernos técnicos, Encima, literal. justo encima, en la vertical de donde ellos estaban colgando. O sea, el plano épico, no se podía subir mucho a sacarlo porque te comías unos cables. El caso es que era un Cristo, claro, y para que fuera épico te tenías que acercar a ellos para que molara más el plano, pero tampoco mucho, porque obviamente no vas a cortar con una hélice de un dron una cuerda, pero tampoco te puedes poner ahí con el moscardón a darles en la cabeza a ellos, pegándote viento y soplándote el dron para los lados sin poder tener GPS y con la inestabilidad que ello lleva. Pero bueno, estuvo interesante. Lo que sí que creo que se echó en falta el que ahí in situ, que de hecho en el documental esto lo podemos contar, lo que se ve en el documental de Abraham contando cómo es la actividad no está grabado ni ese día.
porque no dio ni tiempo. Está grabado otro día diciendo, encima habla en pasado diciendo, no, perdón, es el futuro hablando de esta tarde vamos a hacer. Ya había sido, además fue por la mañana, o sea, entonces tuvo que falsearlo un poco porque, como dice Juanpa, no pudimos, es que era imposible, o sea, que no podíamos estar en el pozo y a 200 kilómetros también estar grabando todo eso otro. También con el riesgo que suponía que donde estaban colgados había pendiente y tenías un precipicio de 100 metros para abajo, o sea, y que para llegar a esa zona de arriba hay algún plano, creo que es en el episodio 3 o en el episodio 2, que se ve que ellos están subiendo cuando vosotros estáis intentando ir a encontrarlos, que no hay manera de que os encontréis, porque ellos han tirado por otro camino y hay que subir un cortado para arriba, o sea, que no... Vaya. Bueno, conclusión, se hace pozo, se hace esto, se hacen entrevistas, sobre todo en la parte del pozo, de la entrevista a Miguel, maldito crack, quien no haya visto es un crack, o sea, es el que hace, bueno, una de las cosas más guays, que más nos partimos el culo, que tiene que ver también con el mundo de drones. Ahí lo dejo. Mola mucho. Espectacular. El tío es espectacular. De hecho, creo, y ojo, inciso a todo esto también, que de hecho se ve como las dos caras de Miguel. De hecho, Miguel, señor Miguel, te queremos mucho si lo escuchas, pero es a Miguel en plan como súper serio y tal, en esta entrevista, y creo que aquí esto también hay que hablarlo y lo hemos hablado muchas veces ya después y lo hemos aprendido, es que no dijimos en ningún momento que nosotros no éramos ningún medio de comunicación. O sea, entendéis que íbamos súper desorganizados, íbamos acelerados, no lo siguiente, o sea, no os podéis imaginar a las carreras que íbamos, eso es imposible que lo veáis reflejado en ningún lado porque era estrés 24/7 sin parar. Entonces, claro, o sea, eso nosotros también transmitimos ese estrés a esta gente porque era ir con la cámara, soltarle el micro y venga, pum, para adelante. Y encima se junta con que estos días con el plan de instrucción también se presenta ahí por medio y luego esto contaremos una anécdota que no se nos olvide sobre ello y podemos decir qué cadena es porque además la pagamos todos, es Televisión Española, también apareció por allí. Entonces claro, veían a una reportera, un tío con la cámara y tal y luego a dos y un chaval con una cámara por ahí por medio también. Entonces eso es una cosa que hemos aprendido para el futuro, que no contamos bien, que no éramos un medio de comunicación al uso y éramos, bueno... Pues, dos pringados, básicamente. Dos pringados, pero intentando, o sea, creo que somos dos pringados, pero creo que la idea, sin echarnos rosas, de intentar comunicar como pretendemos o pretendíamos comunicar, yo creo que no es de pringado, es de dar un punto de vista diferente a una labor impresionante que hacen, a una institución como muy, obviamente es militar, seria y tal, pero dándole ese toque sin cruzar la línea roja de lo esperpéntico con esta gente. Entonces creo que ahí fallamos lo hemos hablado muchas veces, en decir de primeras, oye, no somos un medio de comunicación, hay una cámara aquí, pero tampoco, o sea, no... En plan, Miguel, no hace falta que te pongas sacando pecho, no te pongas tenso para contarnos las cosas, ni busques tecnicismos, pues no hace falta. Pero bueno, o sea, de hecho, si ya has visto el documental, vete y revisa justo esta entrevista a Miguel y luego el momento épico, en el pozo, eso es, y luego el momento épico del documental, que vuelve a ser Miguel. O sea, el que no se haya dado cuenta es el mismo tío en una entrevista y en ese momento que podéis ver. Es épico, es una de las partes épicas. Total, ya con bueno, esto conclusión, creo que... hemos hecho el día 1, hemos empezado con el podcast de Eloy a las 8 y algo de la mañana, hemos ido a los pozos, hemos hecho 200 kilómetros para allá, para acá, para hacer las paredes verticales y nos queda lo último de la tarde, que es el capitán. Y es una entrevista, no vamos a decir nada ahora, es espectacular la entrevista. Bueno, que vayan a verlo igual, o sea, que vayan a escucharlo. La dejaremos por aquí. Entrada, el que esté ahora mismo en Spotify lo tiene y el que esté en YouTube que busque porque está la entrevista con el capitán en un sitio espectacular porque de hecho la comandancia de Teruel es una de las comandancias más chulas, que es verdad que en el documental... No sé si podemos decir mucho más. En ningún sitio, bueno, a ver, o sea, yo creo que en YouTube hay, o sea, en Google hay fotos, la puerta de la comandancia es preciosa, es de arte mudéjar. El patio de armas es precioso porque lo veis con los planos de dron. O sea, lo hicimos en un sitio espectacular el podcast. O sea, hasta aquí podemos ir. Vamos a quedarnos ahí, ya está. Vale, día 1 cumplido. Bueno, a todo esto, claro, hay que pensar que grabar un podcast no es... Toma micro, vamos a hablar. Ya lo veréis, es un podcast donde estamos con trípodes, donde estamos con micros decentes, donde hay que organizarlo todo, donde hay que conseguir un cable para que haya electricidad, donde hay tomas de dron que nos las hizo la Guardia Civil, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, sin enrollarnos demasiado, es una coordinación adicional.
Conclusión, termina el día, hemos terminado el día 1 y... Bueno, hemos terminado el día, no. El día acaba de grabación ahí. Bueno, ¿no? el día de grabación termina ahí, Que pero... esta es otra, paréntesis otra vez. Gracias al equipo Pegaso, que nos dejó su oficina donde tienen todas sus movidas para que nos pudiéramos instalar con nuestros ordenadores y cosas, a poder hacer copias, o sea, tener como un sitio en el que poder medio trabajar, que era donde era el punto de encuentro por la noche para copiar. Luego hablaremos, cuando hablemos de la edición, hablamos de cantidad de archivos y gigas y tal. Exacto. O sea, claro, eso se alargaba en el tiempo, de hecho. En el tiempo, claro. O sea, el día que cuando termina una entrevista y todo un día de grabación, entonces hay que guardarlo, asegurarse de que al día siguiente las cámaras están vacías, listas, para no perder nada, que todo esté guardado, todo esté organizado para que luego no sea una locura. Y eso alarga el día hasta no sé qué hora teníamos ese día. 12 no sé, sí, o sea, todas las noches llegábamos a las tantas. 12 de la noche. De hecho, la primera acabamos a las 12 y algo de montar lo del podcast, de mover todo el salón de actos. La segunda, bueno, ahora vamos a la segunda, pero igual, es que esta era a las 11 y pico, las 12, habiendo estado todo el día sin parar. Sí, el primer día de la preparación de podcast con Eloy fue hasta las 12, aquí era copiando y guardando material y demás hasta las tantas, y había que preparar el día siguiente. Y el día siguiente era el rescate simulado en cueva, que era también irse a... Bueno, no era tanto, fue como algo menos de una hora de viaje. En comparación con hacer 200 kilómetros, pues claro, no era tanto. No era tanto, pero bueno, fue una hora de viaje. Además, moló mucho porque, o sea, se quedó en el hotel donde se hospedaba todo el Grain y fuimos con todos los 4x4, o sea, era un montonazo de coches por la autovía, o sea, todos como en peregrinación yendo hacia la... Otro detalle, nos encabezonamos en que molaría sacar un plano de los coches yendo por las carreteras y tal, y de hecho hicimos como un punto de encuentro en un sitio en concreto ahí, como en una medio isleta en un camino, para volver, o sea, como para reagruparnos todos y desde ahí salir los coches y poder sacar un planito del dron de todos los coches, o sea, todos los 4x4 yendo para allá. O sea, hasta ese punto se portaron bien con nosotros, que ya ves tú qué necesidad tenían, que ellos iban a hacer rescates en cuevas que era en un barranco. Hablaremos al final de opinión general sobre cuál es nuestra impresión sobre esta con ellos y tal, y qué opinamos. Entonces, sí, efectivamente, o sea, empezamos ese día, era un día donde solo había una actividad, con lo cual ya ganamos bastante en cuanto a organización, porque solo había una actividad, no sabíamos muy bien cómo iba a ser. No había que simular. Pero al menos tal. Entonces, bueno, ese día, bueno, yendo para allá yo pierdo mis gafas de sol, se me cae por la ventanilla, no entraría en más detalles, pero se me cae por la ventanilla. Era constantemente así, o sea, se nos había olvidado un cable para los micros que estamos utilizando hoy para grabar. Necesitamos conectarlo a la cámara, el cable no estaba, ese día teníamos que comer Y además nos hicieron un favor porque preguntamos, o sea, dijeron a unos compañeros a la comandancia dónde está el cable, salieron con el coche, luego un punto de encuentro no sé dónde para poder encontrar el cable, o sea... Un caos constantemente. Ese día habíamos ido a comprar... me fui con Víctor, yo. Lo veréis en el documental también. Lo veréis en el episodio 3, creo. Si no detalles, otro crack. Venimos de dormir en su casa, eso lo contaremos en el siguiente episodio. Venimos de dormir en su casa. Víctor. Eres un máquina. Dale a me gusta, Víctor. Me fui yo con él a Mercadona a comprar. El día de antes habíamos ido a comprar, o ese día habíamos ido a comprar comida, ese día por la mañana antes de irnos, mientras tú estás preparando cámaras y tal, yo me fui a comprar con él comida porque íbamos a comer en mitad de la montaña. Claro, era una actividad, o sea, pensar, y esto igual como paréntesis, era una actividad que, o sea, el simular un rescate en cueva no es 10 minutos, cogen y sacan, o sea, es una actividad larga en el tiempo y no se prevé una parada a comer, o sea, es entrenar lo que les puede pasar un día, que es... De hecho, esto es una pena, ya lo comentaremos también más adelante por temas técnicos de sonido. Hay un trozo de entrevista que no podemos sacar, pero nos cuenta uno del Grain majísimo también, que estuvo en un rescate en una cueva 23 horas, creo que fue, si no recuerdo mal. O 18, no sé cuánto. Bueno, no sé, o sea, una barbaridad. Entonces, o sea, ¿entendés? Por eso no se para a comer ni nada, por mucho que sea un entrenamiento. O sea, dura lo que dura desde el momento que se da la llamada de emergencia de que hay un rescate hasta que termina. Entonces no se para, así que por eso, con lo cual nos vamos a comprar hay que llevarse víveres. Nos llevamos las cosas a la oficina del equipo Pegaso,
Allí montamos coches, se verá, hay movimiento, corremos de un lado para otro, no sé qué, llevamos las cosas, llegamos allí y el pan no lo habíamos llevado. Con lo que habíamos comprado embutido para hacer bocadillos. Ojo, embutido y patatas, que ahora contaremos también alguna trapos patasuela, sucios de patatas. sí, porque, sí. Lo llevamos todo allí, llegamos allí y lo único que hay es embutido, no hay pan. Aquí el señor Víctor volvió a portarse. Un auténtico caballero que se cogió el coche y se fue a buscar pan. O sea, esto... que me quedo sin comer, o sea. Esto es otra cosa. Seguramente aquí hay alguien que diga, estáis gastando recursos de no sé qué. Es cierto, pero también la labor nuestra era mostrar... O sea, no tenían por qué hacerlo, pero sin ellos no hubiera sido imposible. O sea, era movernos de un sitio a otro, tuvimos que partirnos muchas veces, el hecho de poder comer, la logística en general, gracias al equipo Pegaso, esto fue posible. Si no hubiera sido, o sea, no hubierais visto ni un quinto, no sé, una décima parte o ni siquiera, se hubiera perdido muchísimo, o sea, era imposible. O sea, que de hecho al día este que estamos hablando, día 2, no habríamos llegado en coche justo en el coche podemos. Que estamos yendo, que es con el que fuimos, no hubiéramos llegado allá. No hubiéramos llegado, porque, o sea, ya con 4x4, o sea, si no hubiera sido por ellos, no Era a llegábamos. mitad de la montaña, no se podía. Bueno, conclusión, gracias a ellos, pues ese día, bueno, yo no comí, ahora entenderemos por qué, no comí ni patatas. Hubo alguien que comió las patatas. Tampoco era tan complicado que no comieras patatas, porque yo tampoco las comí, solo vi cómo metían ahí se las comía. 200.000 manos a las patatas. Que por cierto, señor Capitán Mora, ¿qué pasa? ¿No les das de comer a los tuyos o qué? Pasan hambre, macho. Porque volaron las patatas, o sea, fue increíble. Bueno, se abrió la bolsa. Ya hemos contado, pero básicamente las patatas se las comieron los del Grey. Bien comidas están, y bien merecido lo tenía. No pasa nada. O sea, no pasa nada, pero pues la gracia. Era la cosa de... Yo no tengo nada que comer. Yo llegué allí, ahora contamos de qué. Yo llego allí después de 2 horas muy intensas en mi vida y de repente veo que lo único que queda son 4 lonchas allí de jamón york calentorro de los de pegatina, como dice el de... ¿Cómo era el del pavo ese? Que no me acuerdo el nombre. Y no hay pan, no hay nada, pero es que ya no hay ni patatas. Es que las están comiendo delante de mis narices, ¿sabes? A ver, cualquiera va y les dice a estos... No toques, ¿por qué tocas? Son mis patatas, colega. Bueno, conclusión, otro día de mucha locura. Por cierto, el día de antes, yo le digo al capitán, yo quiero ser el rescatado mañana en la cueva. Que era una cueva, es un barranco pues, para que esté abierto, para que el capitán pueda revisar qué es lo que se está haciendo, para que, digamos, el plan de entrenamiento sea más sencillo de seguir y de detectar errores, problemas, lo que sea, porque lo veis en el documental, pues son, no sé cuántos Grey eran allí. 30 y tantos, creo. No sé, bueno, la mitad, o sea, que esto es lo que hemos hablado al principio, que se dividió el plan de instrucción en 2 grupos, era la mitad de todo el Grey de Navarra y de Aragón, que son como 90, pues más o menos, pues 45 personas estaban haciendo esa actividad. El día anterior sí estaban divididos en grupos por lo de los pozos, lo de los sanitarios, no sé qué, pero esto era todo el mundo con todos los todoterrenos a ese barranco. Barranco seco, pero eran creo que en total 80 metros que puede parecer... 80 metros verticales. 80 metros verticales de ganancia vertical, en lineal era mucho más, porque había que ir salvando diferentes saltos y tal. De hecho, igual en el documental tenéis plano del dron generales que os hacéis una idea de dónde estábamos metidos. Y tal. Entonces, bueno, yo le digo al capitán, yo quiero ser el rescatado, se ríe en mi cara, y luego lo entendí, porque, o sea, al que rescatan, que lo veáis lo podéis ver en el documental, pero no es cómodo, o sea, yo me pegué 2 horas y pico metido en una camilla tapado, porque vas colgado, o sea, no te puedes caer, vas momentos verticales, vas momentos tumbados por una tirolina, tal, bueno, ya lo veréis. Bueno, era muy incómodo, o sea, llevaba los pies dormidos, era incómodo de hacer, pues yo encantado de la vida, y el capitán ahí de nuevo se portó espectacularmente, todo el mundo me lo agradeció, entendí el porqué, pues porque nadie quería meterse ahí paquete, y bueno, o sea, como experiencia es espectacular haber podido vivir un rescate sin tener ningún problema, pero ver cómo trabajan, que te acompaña siempre un médico, el ver cómo lo hacen, cómo están atentos absolutamente a todo, cómo en el momento en el que sales, desde que sales hasta que llegas, no paran, la manera en la que trabajan, luego entraremos en más detalles, pero, y si queréis más detalles, lo veis en el documental. Punto y final. Día 2, bueno, de nuevo volver, no nos desenrollamos, guarda todo, o sea, saca todo de las tarjetas, organiza, monta, tal. Y... Bueno, ese día, sin entrar en detalles tampoco... ostras, este día fue el de la tele, ¿no? Suele decir.
Y el del dron. Ah, Porque vale, el del no, dron, vale, o pues sea, el podemos dron, decir algo porque se hizo mención. Un dron se nos perdió, básicamente. Y también tuvimos ese detalle de la tele, que es lo que comentábamos antes, que está Televisión Española, Exacto. que nos preguntó, y eso me sienta fatal porque he trabajado muchas veces en el mundo audiovisual y hay lo que hay, que nos vinieron a decir con toda su jeta, o sea, con toda su cara, que les diéramos recursos de los drones para sacarlo en tele. su movida, para sacarlo en tele. Y dijimos, muy bien. Voy a explicar aquí, o sea, yo no quiero... Intentaré ser objetivo. Lógicamente barro para casa, pero intentaré ser objetivo. O sea, Bueno, lo que yo no vi barre allí- para casa. Bueno, comenta, pero voy a- no barre voy a- para casa. Bueno, o sea, voy a intentar ser objetivo. Estamos intentando contar todo lo que hay detrás y no estamos adornando nada. Creo que de hecho se nos olvidarán muchos de los detalles. Sí. Es imposible transmitir el estrés, el trabajo, el esfuerzo personal que hay detrás de esto. Creo que no se puede llegar a entender. Sinceramente, o se hace o no se entiende. Sí. Es así y lo digo porque lo he vivido en mis carnes, porque no vengo de este mundo y porque me he metido en este mundo sin tener ni puñetera idea, y cuando estás dentro te das cuenta de que todo es, iba a decir por 10, creo que por 100 el esfuerzo que hay que hacer. Bueno, llegamos allí y están dos personas, iba a decir, es que voy a intentar ser objetivo, pero bueno, hay dos personas con muy pocas ganas de trabajar, que vienen, nos piden que si le podemos dar todos los recursos del dron que hayamos sacado, pues lo quieren mandar a la televisión, pero ya, porque tiene que salir en el telediario de ahora, que llegan allí mientras los Green están montando la carpa que veréis y tal, que nosotros estamos sacando material, no sé qué, intentando sacar recursos de cómo bajan todos, cuerdan, montan, no sé qué, cómo organizan el operativo, cómo se coordinan, cómo tal. Estas dos personas están sentadas detrás de la carpa en una silleta que se habían llevado con la cámara ahí apoyada, quejándose constantemente, literalmente, se están quejando constantemente, Fumando. mientras está fumando y tal, tenemos que bajar, o sea, hasta ahí arriba tengo que llegar, no sé qué, literalmente, o sea, constantemente. Que además nos pidió los recursos y entonces ya fui, abrí con una de las personas y le dije, mira, esto es... Voy a adelantar algo que diremos más tarde, pero es un proyecto que estamos haciendo nosotros. Si las queréis, me las pagas, básicamente. O sea, si queréis los recursos, no los tenéis que pagar. Respuesta es, vale. Claro, es que no sé. O Se sea, acabó ¿qué la querías? cosa. ¿Que sonara la flauta o qué? No lo sé. Creo que no lo entendían, entonces, bueno, creo que ahí, esto creo que refleja un poco la actualidad, donde la tele intenta tirar hacia un lado y donde el resto de gente que se está dejando los cuernos, con muchísimo menos recursos, intenta hacer algo que creo que transmite mucho más que lo que transmiten ellos en 5 minutos. Bueno, creo que hay cosas que no podemos contar. Al final hacen una entrevistan a la persona que tenían que entrevistar, no entra porque está hasta los huevos de ellos y tal. No voy a dar más detalles porque no sé si quieren contar ciertas cosas, pero bueno, básicamente a ellos no les salió nada como esperaban y creo que es de entender cuando la actitud es la que es. Bueno, ya está, creo que no hay más detalles. Ya que hicimos entrevistas que perdimos audios, técnicamente unos audios no los revisamos y estaban todos destrozados. De hecho, hay un audio intentado salvar que unía. De hecho, eso como el chascarrillo, el final del documental, o sea, cuando parece que ya cierra, que hay como unos mini totales como muy sentimentales, dos de los últimos, si no recuerdo mal, son los dos últimos, están subtitulados y con una voz rara porque con IA hemos conseguido recuperar un poco, o sea, pensar que eran audios que estaban hipersaturados. O sea, para que no entiendan lo de saturado es que la sensibilidad del micrófono estaba tan alta que aunque tú hablaras normal, parecía que estabas a voces, o sea, estaba totalmente petado el audio. O sea, como si estuvieras gritando al micro, literalmente. Entonces conseguimos recuperar un poquito el audio y por eso está subtitulado. Y eran dos trozos de entrevistas para poner que están muy guay. Pero a ver, también pensando, creo que demasiado poco para el ritmo de vida que se llevaba. O sea, que técnicamente haya sido como el punto así de decir, joder, qué mierda, es poco para es muy poco para lo que podía haber pasado. Sí. Porque... Luego entramos a detalles de qué pensamos del global. Pero sí, esto fue una lástima, pero ese día pues perdimos eso y tal. Volvemos al cuartel, lo mismo de todos los días, guarda, bla, bla, bla. ¿Qué va a pasar al día siguiente? No lo sabemos. El capitán nos dice que parece que nos van a dejar montar en el helicóptero. Pero aquí hay que entender una cosa,
que también se explica en el documental, el helicóptero es el helicóptero, el único helicóptero de la zona que está en activo, porque hay un segundo que es el que tienen de backup o el que activan durante los meses de verano, que es donde más rescates hay, y tienen 2 helicópteros para cubrir una zona. Este es el único activo, estamos ya en época de mayo, donde ya empieza a haber movimiento y empieza a haber bastantes rescates. La probabilidad de que el helicóptero llegue, o que la probabilidad de que el helicóptero pueda venir es baja, pero de que estando allí se tenga que tirar es bastante alta. Entonces, bueno, el capitán nos dice, en principio sí, os podéis montar, ya teníamos la autorización de que podíamos montar, la Guardia Civil nos había autorizado a montar, pero no sabemos qué iba a pasar. El helicóptero en principio venía a la comandancia a recogernos, de ahí nos llevaba, era un trayecto muy corto, tenía que recoger al capitán también, aprovechaba, venía con una médica que venía de trabajar. O sea, que era la médico de guardia de que si los activaban para un rescate, estaba allí preparada para irse. Estaba allí para preparar dentro de la comandancia. O sea, nosotros estábamos literalmente volando a 5 minutos en línea recta en helicóptero de la comandancia. O sea, si los hubieran activado en mitad de la actividad, habrían bajado a la comandancia, cogen a esta médico todo el material y se van a rescatar a X, al que fuera, donde fuera, un barranco en la montaña, donde fuera. Que de hecho, o sea, el helicóptero viene, que por si no entendéis lo del helicóptero y nos montan, es porque el último día del plan de instrucción era, pues igual que hemos hablado de que escalan de los pozos, no sé qué, pues esto era actividad de, con la grúa que cuelgan, y lo veréis que es guapísimo los planos que hay, pues los ejercicios que hacen de cómo se anclan y desanclan tanto de la pared y al helicóptero. O sea, ese ejercicio de estoy enganchado a la pared y me tengo que enganchar al helicóptero para que me suba la grúa. Entonces, para eso viene el helicóptero, básicamente. Sí. Que claro, el helicóptero no es del... O sea, esto es ya meternos mucho como en la estructura de la Guardia Civil, pero el helicóptero no es que sea del GREIM. O sea, el GREIM no tiene helicóptero. El GREIM es el grupo de rescate de montaña, es el grupo como de élite de rescate. Viene, el helicóptero viene del servicio aéreo, que es otra unidad diferente, y el GREIM es el que requiere ese helicóptero para esa actividad. O sea, y dentro del servicio aéreo está la unidad de helicópteros de Huesca, que es los que vienen. O sea, son como, digamos, la base central, como decía Juanpa, de cuando no están los dos helicópteros operando, la base, el helipuerto, está en Huesca, y de ahí salen con los médicos del hospital y tal, y van y buscan a los GREIM. Y en verano pues hay otro en Benasque, pero todavía no, digamos que todavía no estaba activado digamos, todo lo gordo de los rescates de verano, básicamente. Sí, no. Entonces era una quiniela 100%. O sea, que podía haber pasado que a mitad de estar viniendo a la comandancia a aterrizar, se hubieran ido. Y ese día se hubiera acabado el ejercicio y ya no está. Y hasta ahí hubiera sido el plan de instrucción. Bueno, habrían hecho lo otro que estuvieron haciendo ahí abajo del autorrescate y demás, pero... Sí, que es la segunda actividad que se ve, pero hubiéramos claro, era lo más top, era como el culmen de, a nivel audiovisual y a nivel experiencia nuestro, encima, teniendo la autorización para poder montar, que se hubiera ido al traste. Sí. Pero bueno, continuamos. Bueno, conclusión, ese día aterriza el helicóptero, lo veréis, nos vamos, hacemos la actividad. De hecho, nos montamos. Nos montamos, pararon el helicóptero y nos fuimos a tomar un café, básicamente. Sí, de hecho íbamos a despegar, o sea, estábamos ya haciendo el procedimiento para hacer el despegue, y paramos porque se ve que la OPC, o sea, la comunicación del servicio aéreo y tal, quería tener imágenes de cuando llegara el helicóptero a la zona de la actividad y tal, entonces tuvimos que hacer como un poco de tiempo para que todo el GREIM llegara a la zona, porque claro, es que si no con el helicóptero llegábamos nosotros. En 2 minutos estábamos allí y ellos no habían llegado. Bueno, ese día se ve, ese día creo que el cierre es espectacular, ese día los planos que hay es espectacular. De nuevo yo le digo a capitán que quiero ser rescatado, a mí me rescatan de la pared en vertical, yo no sé, o sea, se me están poniendo los pelos de punta solo de pensarlo, de verdad. O sea, yo nunca había montado en helicóptero, pero soy un amante de la montaña, el poder estar ahí, que te rescaten, que te cuelguen un helicóptero, que el helicóptero se vaya, te lleve, te suba, creo que no se, ni se ve, no se puede ver, y no, o sea, es imposible de transmitir, sinceramente. Pero, bueno, lo pudimos vivir. Aquí hay una cosa que también, quizá la gente, bueno, habrá gente que diga que envidia, habrá gente que diga que se están gastando recursos en nosotros, habrá opiniones de todo tipo. Pero es que, o sea, no están... Bueno, perdón. O sea, da igual. Habrá opiniones de todos. Habrá opiniones de todo y nos da bastante igual. Creo que hemos hecho una labor, y ahora daremos nuestra opinión cada uno, creo que hemos hecho una labor de divulgación muy grande sobre lo que hacen y que mucha gente no les conoce.
ese es nuestro objetivo y lógicamente pues hace falta recursos, pero que no hemos consumido más recursos de los que hubieran consumido ellos, porque se ha hecho ejercicio. Pero sí que no hay que justificarlo. O No sea, hay que justificarlo. Pero bueno, el y además que allá de opine, eso, pues muy bien. el que opine, cada uno que opine lo que Ya quiera. está. Punto. Pero quizá una cosa que la gente no se da cuenta, y es que de hecho lo hablábamos antes, que lo estábamos viendo con Víctor, el documental, yo recuerdo muy poco del viaje de helicóptero, porque estás detrás de... Yo estoy con, creo que es una, no sé si tocó, no, con la 360, La 360 la 360 y la GoPro en una mano, intentando grabar la parte de atrás del helicóptero, intentando grabar mientras él está grabando, intentando grabar al capitán, intentando grabar. Es un viaje muy corto, pero incluso cuando a mí me rescatan, yo llevo una GoPro encima, vais a ver un plano donde se me ve llegando al helicóptero, tengo que estar atento de que cuando llego la cámara pueda subir hacia arriba para que se vea ese momento de cuando estoy llegando arriba. O sea, hay una cantidad de cosas a las que tienes que estar atento, que no es vivir la experiencia, es hacer que vosotros la viváis. Que vosotros la podáis entender, se pueda vivir y se pueda sacar unos recursos que permitan transmitir lo que realmente esta gente está haciendo. Entonces es una cosa que no sé si la gente entiende, pero incluso mientras yo estoy siendo rescatado, puede molar mucho, pero yo estoy con una 360 sacándome la papada, intentando que no se me caiga, sacar la mano por fuera cuando tenía que tener una casi por dentro, porque tengo que ir sujeto, porque si no me caigo al vacío, literalmente, había pozos de 8 metros, 12 metros, tal. Entonces, todo eso hace que tú tengas que estar atento a una cosa que no te deja disfrutar como disfrutarías, que no digo que no lo disfrutáramos, pero no lo disfrutas tanto como lo podrías disfrutar si estuvieras ahí, pues en un parque de atracciones, que no lo es. Bueno, creo que hasta aquí, el día 3. Sí, y agradecerle al capitán que de la nada vino y dijo de volver a subir. Claro, pues no había muchos recursos, o sea, teníamos los recursos, lo que dice Juanpa, o sea, lo que pudimos grabar de hacer el despegue del campo de fútbol de la comandancia, todo esto se ve en el documental y en el episodio 4 del día a día. Y claro, o sea, con 4 recursos, luego cómo os contamos realmente cómo está... o sea, cómo se está haciendo la actividad. Y otro papel súper importante, que ahí nos quedamos un poco con las ganas de haber entrevistado a los pilotos, o sea, la labor impresionante que tienen también los pilotos y el gruista, que es otro piloto, pero que se pone de operador de la grúa, o sea, del cablestrante, que es el que sube y baja a los bueno, tanto al herido como a los médicos y a los gremios y demás. Entonces, ahí el capitán hubo un momento que de la nada, yo de eso es que ni lo esperaba ni nada, y vino por detrás, se quitó como el arnés y el casco y dijo: póntelo corriendo que la siguiente toma... Claro, pensad que el helicóptero está continuamente, que esto tampoco se ve mucho en el documental, pero el helicóptero está continuamente yendo a como hacer el rescate, bajando con la grúa, cogiendo a la siguiente, lo aterriza, bajan los rescatados y se van vacíos, vuelven a ir, todo esto haciendo como un minicircuito pequeño, muy cerca, o sea, donde estaba pasando el hecho de rescatar con la grúa y donde tomaban con el helicóptero estaba como muy cerca. Entonces, en una de esas dijo: toma, cógetelo corriendo, súbete en el helicóptero y así puedes seguir cogiendo tomas. Y gracias a eso también pudimos estar como en 8 o 9 veces haciendo el ejercicio, estar subiendo en el helicóptero, grabando con la GoPro, grabando con la cámara, viendo cómo el de la grúa, asomando al patín para poder grabar todos esos recursos y que vieras como la primera persona de este tío que estaba con la grúa. Le pregunté al piloto que si no le importaba que estuviera cogiendo algunos planos al lado del colector, una de las palancas de control del helicóptero, para entenderlo. O sea, todo eso fue gracias a que tanto el capitán como los pilotos les dio la gana, básicamente, porque es que no tenían ninguna obligación de hacerlo, y eso nos permitió el poder meter muy dentro de la cabina del helicóptero para poder hacer todo esto. O sea, la verdad es que fue increíble lo que podemos vivir dentro de que lo empiezas a asimilar. A mí, y ya pasamos como a la siguiente fase, a mí o sea, lo empecé a asimilar mientras estaba editando, porque en el mientras tanto, mientras pasaba, no era fácil de asimilar y de entender todo lo que estábamos haciendo, que es que estábamos subidos en el helicóptero que usa la Guardia Civil para rescatar y siendo partícipes de ello. Pero bueno, más o menos ahí surge, claro, con Félix está grabando con nosotros y, o sea, qué menos por nuestra parte que el chaval con
como, digamos, como agradecimiento, como no, tampoco premio, pero sí como agradecimiento, que menos que el chaval tuviera la experiencia también de subir. Eso, desde el punto de vista nuestro, a nivel técnico, perdíamos un recurso que luego nos tocó grabar todo lo que nos quedaba de entrevistas y repetir las entrevistas del día anterior que habían quedado mal y tal, o sea, todo esto lo tuvimos que grabar ya solo Juanpa y yo, porque él se había ido con el helicóptero a la comandancia y ya el helicóptero había aterrizado en la comandancia, había cogido a la médico y se habían ido a... Eso no está grabando. Grabando, está solo. Y está sin batería. O sea, no carga. 40. 40. Sí. Y esa no está grabando y no sé por qué. Y esta no carga ya. No carga de ninguna manera. Se está quedando. Así que vamos a cerrar. Ya, pero vale, hay que hablar de costes y todo eso. Sí, sí. Bueno, dale. Cerramos Bueno, esto y ya está. y se aterriza esto en minuto 40. 40. Vale. 40, 30, seguimos. Vale. Bueno, Y eso, sí, se va a la comandancia. aterrizar en la comandancia, ya que recoger la médico y tal, y el helicóptero irse. Ya Félix nunca volvió. Efectivamente. Perdimos a Celis, perdimos el cámara. Y tuve que coger la cámara yo. Pensé grabar, pues como. No sé grabar ni los pies con el móvil. Al final tengo que coger una cámara. Vamos al tema costes y impresiones y cerramos, que se nos está acabando la batería de la GoPro y la otra no funciona. Tema costes. Ya hemos dicho que en material llevamos, voy a hacer un repaso muy rápido, una cámara de 6.000 euros, otra cámara de 2.500, la mesa para los podcasts 800 euros, micro 600, cámaras de Felix 7.000 más otras de 3.000, los micros que estamos utilizando hoy 500 euros, en drones había uno de 3.500, de 1.600, de 8.700 otro de ellos, los focos que utilizamos unos 700, la cámara, la 360 otros 1.000 pavos, las GoPro pues 3 de 500 euros cada una, otros varios de otros 1.000 euros, podéis ir sumando, son aproximadamente unos 38.000 euros aproximadamente solo en material. Habrá alguien que diga, pero es que ese material lo podéis utilizar, tal. Correcto, este material se puede utilizar muchas veces, se puede amortizar muchas veces, pero la calidad de documental que ha quedado requiere que haya al menos una inversión de 38.000 euros hecha. Eso para empezar. A eso hay que sumarle viajes de avión, hay que sumarle mis vuelos desde Holanda, que no sé ni cuánto fueron, no sé, otros 1.000 euros por lo menos, vacaciones personales, una semana de vacaciones nuestras que, bueno, aprovechamos para esto, invertimos en esto, sin más, depósitos de gasoil de ir de Toledo a Teruel y vuelta y tal, por lo menos 2 depósitos, pues eso, otros 150 euros por lo menos en combustible, más comidas que no vamos a contar. En la comandancia, la verdad que el dormir fue extremadamente barato, no recuerdo ni cuánto fue, es un regalo y qué menos, o sea, quiero decir, extremadamente agradecidos de que nos dejaran dormir allí. Fue lo mejor porque estábamos dentro, estábamos encima, podíamos acostarnos cuando quisiéramos, andábamos allí como Pedro por su casa. Bueno, habrá gente, aquí de nuevo habrá gente que lo critique y tal. Creo que también Bueno, a ver, entramos. Tampoco, o sea, que critiquen lo que sea. Nosotros sabemos la relación que hay, cómo se vive. A mí la comandancia es mi segunda casa. O sea, Sí. pues que no te parece bien que ande como perico por su civil casa. y tal, Mira, pues lo bien. siento mucho, no tienen ni puñetera idea de lo que hay detrás de todo esto o lo que se deja o no Hay se que deja. entender que es una comandancia que también tiene residencia dentro y que hay mucho Sí, civil hay caminando mucho, por dentro, sí. mucho hijo de guardia civil y tal. Y bueno, nosotros sinceramente éramos otro más de la familia. Es así, razones varias y ya está. Y ya está, sí. Bueno, a todo esto es como el durante, pero el después vienen 150 horas de este señor, aquí que cada uno la valora lo que quieran. Hemos hecho un cálculo rápido, hemos puesto 30 horas, salen 4.500 euros. No vale la edición completa de todos los episodios que tenemos, no valen 4.500 euros, ni de coña. El que quiera que, bueno, lo valore en lo que crea, quien sepa de esto, pues sabrá que 30 euros por hora y que producir lo que hemos producido no vale eso. Pero vamos a poner eso, estamos hablando de que es en torno a unos 43.000 euros, nos ha salido rápidamente sin sumar mis vuelos y tal. Bueno, seguramente estemos cerca de 50.000 euros, mucho más cerca de 50.000 euros. A todo esto, la semana de Félix habrían sido otros 1.500 euros por lo menos, mínimo, de venir, simplemente de estar con nosotros grabando, simplemente de estar con nosotros grabando. Bueno, O sea, simplemente para aclarar, a ver, que se me echará luego- encima. luego, Simplemente que la gente no me ve lo que es estoy haciendo, de cámara.
no solo de, o sea, no Claro, edición que y tal, sí, o sea, cámara, Exacto. de grabar. Exacto. Es una persona que está simplemente, Sí. con comillas, para el que no lo esté viendo en vídeo, simplemente, en comillado, grabando. Bueno, que es en torno a unos 50.000 euros. Ahora vamos a ver quién nos ha patrocinado esto, a quién estamos eternamente agradecidos y cuánto hemos sacado con YouTube. Siendo 100% transparentes, y pondremos, el que lo quiera ver, que vaya a YouTube y vea el pantallazo vamos a poner el pantallazo de YouTube sin tocar. O sea, que se lo quiera creer, que se lo cree, que no me da pena. Vamos a poner lo que hemos sacado. ¿Quién lo ha patrocinado? Pues lo ha patrocinado aquí los dos que veis en pantalla o los dos que nos escucháis. Lo hemos puesto todo de nuestro bolsillo y aquí, bueno, lo ha patrocinado Félix con su semana de venir, lo ha patrocinado también y lo ha patrocinado, ojo, que en la sombra este otro cámara que no pudo venir nos dejó un huevo de material también. Sí. Que no estamos hablando de Aerovirtual, de Iván. Iván, que es y lo hemos dicho, que es el que se vino con nosotros a grabar el ALA 12, nos dejó un huevo de material, entre otras cosas, la iluminación para el podcast de Eloy es suya. Focos, la 360, la 360, GoPro, o sea, teníamos cámaras, o sea, teníamos un montonazo de cosas que también eran suyas. Sí. O sea, indirectamente, y sé que le dolió muchísimo el no poderse venir, porque además es hijo de guardia, pero que, o sea... Sí, el material no es todo nuestro, es cierto. Pero que no sí, es todo nuestro, pero o sea, no es todo nuestro, pero que en el conjunto hay que tener esa inversión para poder sacar esto para poderlo hacer. Porque es que de hecho creo que no hubo nada de material que no usáramos, o sea, que nos sobrara. No. Solo usamos, es verdad que los focos los usamos solo esa mañana, pero es que era necesario, bueno, había mucha luz, pero bueno. No, pero es que todo se utilizó, o sea, se utilizó absolutamente todo. Sí. Bueno, para que os hagáis la idea, más allá de que nosotros no hemos puesto de golpe 50.000 euros y no todo es nuestro, pero bueno, pues es un poco la inversión que hay que hacer nuestros esos días, pues directamente del bolsillo que fuéramos gastando en esa semana, pues no lo sé. Lógicamente las horas que hemos echado nosotros pues no se cuentan, las horas de edición tuya no se cuentan, pero bueno, básicamente nadie nos lo ha patrocinado, todo está hecho con nuestros propios recursos y con la ayuda de Félix, Iván y la comandancia, que nos ha permitido dormir allí, que se ha volcado con nosotros, etcétera, pero no hay un patrocinio de absolutamente nadie y esto está todo pagado, hecho con nuestros recursos y con nuestro esfuerzo, sin más, es lo que hay. Bueno, para que os hagáis un poco la idea de lo que hay detrás. ¿Cuánto hemos ganado en YouTube? Por ir cerrando. Habiendo contabilizado unas 5.000 visitas aproximadamente, YouTube nos ha pagado 15 euros, 1,5.00, o sea, 15, no 1.500 ni 150, no, 1,5, 15 euros de monetización en YouTube. Hasta ahí puedo leer. Echar las cuentas. O sea, quien se crea que nos vamos a ir a Andorra y que nos vamos a ir a Andorra mañana, que se vaya a olvidar. De hecho, todo esto, si hasta aquí ha llegado alguien, nuestra audiencia es muy pequeña, así que por favor apoyadnos, compartirlo y esas cosas, que nos ayudáis a que este esfuerzo pues tenga un poco más de sentido. Si hay alguien que nos está escuchando y que nos quiere patrocinar, pues vendrá y hablemos del futuro. Ya cerramos con nuestras opiniones. Viene una segunda parte del documental. Esto era el entrenamiento estival, pero viene el entrenamiento de entrenamiento o de instrucción estival y viene el invernal no sabemos todavía cuándo. Se está viendo a ver cuándo, enero, febrero o más o menos. Entonces, bueno, si hasta aquí ha llegado alguien que quiera patrocinarnos, nosotros abiertísimos. La calidad está ahí y, bueno, ya está, creo que está claro. Por cerrar, bueno, yo doy mi opinión y cierras tú con la tuya. A mí, personalmente, me parece que ha quedado una cosa espectacular. Creo que hemos aprendido mucho porque intentamos cubrir un montonazo de cosas. No sé si se podrá llegar a valorar. A mí me queda la espina o tengo la sensación de que se podría haber mostrado mucho más, de que hemos estado delante de gente que tiene una experiencia brutal y no se ha podido reflejar de todo. Me llevo la vocación en mayúscula que tienen, el buen rollo, o sea, creo que tenemos una imagen y es verdad que habrá diferentes, o sea, dentro de la Guardia Civil pues hay diferentes áreas y diferentes cuerpos y cada uno es un mundo. Estos son unas personas alucinantes. Había gente por ahí que hablaba de que si ponían multas y luego no sé qué, esta gente no se iba a poner multas,
de hecho muy rara vez van armados, ya lo veréis. O sea, es gente que se desvive por salvar, rescatar a personas muchas veces que han cometido errores estúpidos, imprudencias, no usar el sentido común, no respetar a la montaña, y ellos hacen y deshacen y se juegan la vida muchas veces sin mirar a quién, a por qué, y muchas veces yo entiendo que querrían matarnos porque hacemos absurdeces en la montaña que se pueden evitar. Conclusión, me parece que ha quedado una cosa espectacular, pero creo que nos queda mucho que aprender y que intentaremos seguir aprendiendo, que se podría haber mostrado mucho más. Esperamos mejorar para el siguiente y esperamos vuestro apoyo para, bueno, conseguir seguir creciendo con el objetivo y únicamente y exclusivamente de transmitiros este tipo de cosas y hacer este tipo de proyectos, porque no vivimos de ello ni pretendemos vivir de ello. Hasta aquí yo. Pues por mi parte poco, o sea, por añadir algo a lo que tú has comentado, el hecho de que tengamos la suerte, lo que hemos dicho, o sea, la suerte trabajada de que hayamos podido vivir esta experiencia tan desde dentro. O sea, no ser como una tercera persona detrás de unas cámaras grabando, sino formar parte de ello y que nos hayan acogido de la manera que nos han acogido. O sea, que hayamos sido como tan bien recibidos y que hayan sido ellos los que lo hayan hecho posible, porque es que pueden haber estado en su derecho totalmente. Yo creo incluso, o sea, no sé internamente, pero es que aunque hubiéramos tenido el ok digamos, como de comunicación, el ok de la Guardia Civil, al final el capitán y su gente pues decidirá el qué y el cómo, que si nos hubieran dicho no, es que os quedáis aquí porque esto es un riesgo o porque no lo veo y no aquí no estáis, pues nos hubiéramos quedado con las ganas de grabar un montón de cosas, pero eso no pasó. Sí recalco el que, o sea, no sé si se ha entendido lo que has comentado creo que se podía haber mostrado más, o sea, era imposible mostrar más a nivel tiempo y a nivel técnico, pero no en ese, o sea, por si no lo ha entendido la gente, no es que os hubiéramos grabado más actividades o más planos o más tal, es el hecho de intentar haber sacado más esa parte humana, que es al final lo que estamos buscando en todos los proyectos que hacemos, porque creo que es lo que pretendemos hacer un poco más diferente. Están los documentales del CAEM y tal, y contra Documalia y compañía, y Amazon y Netflix y toda esta gente, obviamente es que no podemos ni mencionarlo, porque no tiene, vale 50 minutos, es odioso intentar hacer la comparación, pero nuestra idea es intentar transmitir desde cómo lo vivimos nosotros, el qué se siente estando con esta gente e intentar mostrar que eso es lo que nos faltó más chispa, es qué sienten ellos, o sea, su parte humana de nombre, apellidos y carne, y no solo del uniforme. Y yo creo que ahí es donde tenemos que intentar profundizar más la próxima vez. Fue una locura todo lo de grabar y luego lo de editar. Yo reconozco que hubo ya momentos en los que tenía que dejar de editar porque me estaba asqueando, pero porque esto es verdad que lo hemos mencionado y al final lo hemos dado datos, pero pensar que acabamos con más de 800 archivos de vídeo grabados y más de 1 tera, o sea, esos 800 vídeos eran más de 1 tera de información, de un montonazo de cámaras, a veces audios por otro lado, había que sincronizar, había que grabar por un lado los capítulos, o sea, editar los capítulos del día a día, que eso sí que es más nuestra vivencia, y luego sacar, digamos, la diferencia con el A la 12 fue que en un día sacamos un vídeo de 1 hora y media y aquí teníamos que de 3 días sacar un documental de media hora. Y era extraer de lo bueno, lo mejor y lo más enfocado a ellos de vídeos que duran más o menos, no todos duran lo mismo, pero digamos media hora por día en 4 capítulos. Entonces, yo esa es la parte que hubo momentos que me tuvo un poco asqueado, no por el proyecto en sí, sino por el hecho de tener que dedicar tantísimas horas a intentar buscar, entre otras cosas, la música, que el que edite lo sabrá perfectamente, que a mí al menos me lleva mínimo el 30% del tiempo, porque si la música no dice nada, no vale ni para tomar por saco lo que se esté hablando. O sea, está bien acompañado o no vale para nada. Entonces, bueno, o sea, quitando estas cosillas que tenemos que pulir, obviamente la experiencia es increíble. Creo que el aceleramiento nos lleva a
a no haberlo saboreado en el momento de la manera que yo creo que la gente se puede pensar, que a lo mejor mostramos la risa, no sé qué, tú cuando comentas lo de nada y está guay, lo recomiendo, tal, bueno, eso ya, o sea, lo recomienda ya todo lo pasado y tal, pero que en el momento no, o sea, que sí, que es una experiencia única, pero que la gente no se piense que todo es jauja, ni muchísimo menos, o sea, de hecho lo que menos es jauja y todo, una felicidad tremenda y, o sea, hay momentos muy tensos, o sea, no tensos de que nos vayamos a poner a pegarnos puñetazos, pero tensos de que no se llega a las cosas, de que el plano no ha quedado como tal, de que mierda, cayeron 4 gotas, mierda, este archivo no está, o el audio se ha ido a la mierda y era quizás de las entrevistas de las partes más sentimentales y para más darle como más clima sentimental al documental o a los episodios, de estar muertos de sueño. O sea, de no aguantar más y no poder más con el sueño, de no parar la cabeza, de dar vueltas, de estar continuamente pensando en qué grabar y en cómo, no solo en el qué, o sea, el qué es obvio, lo tienes delante, lo tienes que grabar, pero en el cómo para luego intentar reducir al máximo, estar pensando continuamente en cómo editarlo, cosa que luego cuando te tienes que mirar más de 1 tera, es ahí cuando tienes que empezar a decidir cómo darle forma. Y eso es lo que quema un poco más. Pero bueno, que esperamos que lo hayáis disfrutado muchísimo y que agradecer millones a la comandancia. Si nos estáis escuchando, todos saben el nombre propio, por no alargarnos básicamente, a todos vosotros por hacerlo posible, al capitán, al Graham, al Semón, al Saer, a todas las unidades que hay detrás y lo han hecho posible y si todo va bien, pues que hagan posible el próximo y que esperamos, como ha dicho Juanpa, que nos acompañéis y seáis como un poco el motor. La motivación la tenemos, pero que sea un poco como vosotros el empujón o ese motor, ese soplío a la vela para que sigamos con estos proyectos, no por hacernos famosos ni ricos, nunca lo seremos con esto, sino simplemente por el hecho de que consigamos estas oportunidades y vosotros podáis ser partícipes detrás de la pantalla o en este caso detrás de unos cascos, unos auriculares, escuchando todo esto. Y poco más que añadir. Con eso creo que es suficiente. Que muchas gracias y... Pues nada, si habéis llegado hasta aquí, darle like y esas cosas. Podéis valorar también en el que esté en Spotify, que valore un poquito el podcast, que hay como, no sé, 5 reviews o algo así. Que nos siga, y el que esté en YouTube, pues lo mismo. No cuesta nada seguir, no cuesta nada darle un like, no cuesta nada hypearlo, que esto es nuevo, el que no lo sepa en YouTube, o el que nos escuche dentro de 20 años, pues ya es demasiado tarde, no sé dónde estará el hype o dónde estaremos nosotros, pero si no, darle a hypear. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente, que será el por qué estamos, o sea, por qué hemos llegado en este momento a estar grabando este capítulo en el coche. Lo contamos en el siguiente. Lo contamos en el siguiente. Os enteraréis que es otra movida. Una movida muy gorda. Muy gorda. Pero muy gorda. Pero no por crear... Tan gorda que da para podcast. O sea, da para que estemos otro rato hablando con vosotros. Adiós. Chao.